lo que hemos visto a través de lo largo de esta serie, lo que empezamos a mirar desde el mismo Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el día de hoy, es la forma magnífica de cómo Dios ha entretejido su historia primaria con la historia de la humanidad, con tu historia y con la mía. Así que decimos, y vale la pena repetir una vez más, la historia de Dios no es diferente a la nuestra. Hablamos de una sola historia. Tú y yo somos parte de la historia de Dios. Y hace 8 días el pastor Scott se refirió al apóstol Pablo como ese hombre que pasó de ser Saulo. ¿Cómo pasó a llamarse después? Pablo. ¿Quién cambió su nombre? Dios, ¿cierto? Y esa tal vez no fue la transformación más impresionante en nuestro medio. Hay personas no satisfechas con su nombre que simplemente quieren cambiarse el nombre por uno más bonito o por uno que sea más agradable. Pero en el caso de Dios, Dios no hace esos cambios simplemente porque me parece más bonito Pablo. Especialmente, y lo hemos mencionado muchas veces, en la cultura hebrea, una persona y el carácter de la persona se conoce a través de su nombre. Y eso fue lo que Dios quiso marcar cuando cambió el nombre del apóstol Pablo. Y no solamente el nombre del apóstol Pablo, a través de las Escrituras vemos cómo Dios cambió el nombre de muchos personajes. Y el cambio de ese nombre tiene una connotación impresionante en la vida y en su papel en el cristianismo, en la vida del apóstol. Pero también vimos la transformación de Pablo cuando pasó de amenazar y de respirar amenazas de muerte contra la iglesia a abrazar la iglesia. Realmente fue un hombre transformado. Sin duda alguna, el mensaje transformador del Evangelio cambió su vida por completo. Así que Pablo abrazó la nueva vida, pero también abrazó la nueva misión que Jesús le dio. ¿Y cuál era esa misión? ¿Ustedes recuerdan cuál fue la misión del apóstol Pablo? Cuando Dios llamó al apóstol Pablo, le dio una misión muy, muy específica. ¿Ustedes la recuerdan? ¿Cuál era esa misión? Llevar el evangelio, llevar el mensaje transformador. ¿A quiénes? A los gentiles, ¿cierto? ¿Quiénes eran los gentiles? ¿O quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Colombianos, argentinos, cualquier ser humano que no sea de descendencia judía es considerado gentil. Y en Hechos, capítulo 9, versículo 15, y esto lo mencionó Escada hace 8 días, pero quiero volver a leerlo. Cuando Dios llama a Pablo, en medio de ese proceso hay un hombre que es muy, muy influyente en la vida de Pablo, y es Ananías. Incluso Ananías está dudando, porque cómo es que este hombre que perseguía y mataba a los creyentes, ahora es cristiano. Y eso es algo que incluso en nuestro tiempo molesta. El asesino más grande de la historia cae en manos de la ley, va a una cárcel y al año es pastor. ¿Y la sociedad cómo toma eso? ¿A bien? No, para la sociedad eso es injusto. Pero Dios toma esas vidas y es capaz de transformarlas. Ahora, si tienen una transformación real o no, pues no sé. Pero Ananías está diciendo, ¿en serio Dios? Es que este hombre es conocido por todo el mundo y es conocido como el enemigo de la iglesia. Pero Dios en el versículo 15 de Hechos 9 le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Es correcto. Y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Qué significa esto? De alguna manera el mensaje del evangelio era nuevo. ¿Y por qué
era nuevo porque era algo que incluía a todo el mundo. ¿Han notado ustedes a través de esta serie la historia que el Antiguo Testamento gira en torno al pueblo de Dios? Y claro, de alguna manera toda la escritura, toda la historia de la humanidad tiene un eje impresionante en el pueblo judío. O sea, todo lo que ocurra con el pueblo judío tiene que ver con nosotros. Pero hasta el Antiguo Testamento solo parecía que todo giraba en torno a Dios y su pueblo. Pero ocurre algo con el mensaje del Evangelio, incluso algo revolucionario e inaceptable para el pueblo judío. ¿Y por qué menciono esto? Es que los judíos creían que ellos no tenían ni debían tener nada en común con alguien que no fuera judío. Es más, datos históricos dicen que en vez de gentiles, algunos judíos celosos se referían a los no judíos, a usted y a mí, como perros. Y era un término despectivo. O sea, de alguna manera su celo era tan fuerte que no querían aceptar nada porque no querían, llegaron a tal punto que no querían ni siquiera compartir su Dios. Lo triste es que ellos veían incluso a su propio Dios desde una perspectiva totalmente diferente a cómo Dios esperaban ser visto por ellos. Pero eran tan celosos que eso era inaceptable para ellos. Así que cuando Pablo escribe la carta de los Efesios, capítulo 3, versículos 5 y 6, él les escribe esto. Ese misterio. ¿Cuál misterio? Dice que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. ¿Cuál sería ese misterio del cual está hablando Pablo? Saben, en el Antiguo Testamento la iglesia era un misterio. En el Antiguo Testamento no se menciona la iglesia como tal. Es más, no se menciona la iglesia haciendo parte o involucrando a gente de todos los pueblos y todas las naciones. Así que era algo nuevo. Este fue una gran revelación para el pueblo judío y para el mundo entero. Así que dice que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que a quienes, están aquí, estamos aquí en la pantalla, ¿cierto? El versículo 6 dice, es decir, que los gentiles, usted y yo, son junto con ¿quién? Con Israel. ¿Notan la novedad? Antes, en el Antiguo Testamento, esto no era posible. Solo se hablaba del pueblo de Dios. Pero ahora en la iglesia tienen oportunidad los gentiles, o sea, nosotros, usted y yo. ¿Y cuál es esa oportunidad que tenemos? Dice que de disfrutar los mismos beneficios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. La gran novedad es que el Evangelio es incluyente. Desde la perspectiva del pueblo judío, desde la perspectiva de la humanidad, nosotros no teníamos acceso a Dios, sino solamente su pueblo escogido. Pero desde la perspectiva primaria, desde la perspectiva de Dios, de la historia primaria, Dios estaba revelando su plan. Estaba revelando el misterio que había sido escondido. Y ese gran misterio es que en los planes de Dios cabe absolutamente todo el mundo. ¿Y a quién escogió Dios para llevar ese mensaje a los no judíos? Al apóstol Pablo. Y Pablo aceptó
esa nueva misión. ¿Y qué ocurrió con el apóstol Pablo? Empezó a hacer su trabajo y de una manera muy, muy especial. Dice, Pablo, instrumento escogido de Dios para dar a conocer su nombre a las naciones. Hablemos un poco de compartir el mensaje con las naciones y con todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes se consideran buenos para compartir muchas cosas en las redes sociales? Con confianza, levánteme la mano. Ok, ¿sí? ¿Qué cosas comparten ustedes? Las que nos hacen reír, ¿cierto? Las que consideramos relevantes. Simplemente algo que consideramos que es importante, entonces le damos compartir o lo enviamos a un amigo, en fin, lo hacemos. Tengo un amigo que era tan bueno compartiendo publicaciones en el Facebook que en algún momento fue, mi amigo, pasado, fue. En serio, tuve que por un tiempo bloquearlo de mi Facebook. Mira, no les miento, yo abría mi Facebook y eran solo publicaciones de él. Fulanito acabó de salir de la ducha. Fulanito está desayunando. Fulanito está llegando al trabajo. En serio, dije no más y tuve que bloquearlo. Creo que ahora somos amigos nuevamente, pero creo que ya dejó de publicar tantas cosas. Pero eso es algo natural, especialmente a través de las redes sociales. Nosotros vemos un video un video que nos gustó y queremos compartirlo. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. A mí me encanta cuando me hacen reír con algunos enlaces y algunas publicaciones. A veces simplemente abro mi Facebook y miro qué han publicado para reírme. Así que no estoy diciendo que eso sea malo. Hay algunas publicaciones que simplemente también comparto porque me parecen interesantes o me parecen muy graciosas. Así que también acostumbro a compartir algunas cosas. ¿Imaginan ustedes el apóstol Pablo en nuestros días? Con la facilidad que existe de compartir un mensaje. Creo que habría sido muy fácil para él compartir el mensaje con el mundo en nuestros días. Uno cuelga un video en YouTube y en cuestión de segundos puede ser visto en todos los lugares del mundo, por lo menos donde tengan acceso a la internet. Uno hace una publicación en Facebook y gente de Estados Unidos le está dando me gusta, porque lo vio inmediatamente. Y eso es genial. Pero saben, en el tiempo del apóstol Pablo no se contaba con esa tecnología. Yo creo que se contaba con una mejor. Existía el papel y existía la pluma. Tal vez algunas mesas y habían conversaciones cara a cara. Y eso me parece genial. Yo alcancé a ser parte de la generación de el papel y el lápiz. Yo alcancé a ser parte de la generación de las carticas y las notas de 1000 dobleces. Hoy en día ya uno puede mirar por YouTube los tutoriales para envolver cartas, envolver notas. En nuestro tiempo eso era todo un arte. Uno quería envolver las notas de una manera muy particular y que nadie más lo hiciera. Y eso tenía una connotación especial cuando uno lograba hacerlo. Les cuento un secreto y ustedes me prometen que no sale de Sudamérica. Soy un afortunado de que haya alguien que escribe notas con su propia mano para mí. Eso me encanta. Me fascina recibir esas notas escritas a mano. Y ahora tengo que hacer una aclaración aquí, ¿vale? No estoy diciendo que las redes sociales no funcionen o que no cumplan un objetivo específico o que simplemente sean malas.
nosotros publicamos todas las charlas en nuestra página web. Publicamos los videos, publicamos los audios. Y saben, me encanta cada vez que recuerdo cómo una familia que ha venido a ser de mucha bendición para nuestra iglesia se enteró de Conviva Norte a través de la página web. Eso es genial, me emociona el hecho de pensar cuántas personas en otros lados, personas que nosotros ni siquiera hemos visto, van a poder ser parte o van a poder escuchar un mensaje a través de la internet. En serio, eso me emociona. Así que no estoy diciendo que eso sea malo. Pero lo que sí que estoy diciendo es que es más fácil copiar y pegar. Y parece que estamos en la generación de copiar y pegar. Y eso ha venido a ocurrir también en nuestra vida espiritual. Vemos algo y lo compartimos. Nos gusta algo y lo compartimos y es genial. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos detenido a sacar nuestras propias conclusiones y a compartirlas con alguien más? Ese es un problema serio. Me encanta cuando llegan cosas a mi bandeja de Facebook, al correo. Me encanta cuando alguien comparte ese tipo de cosas. Pero llega un punto en el que uno se está preguntando, y bueno, ¿cuánto de esto es real en tu vida? ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que es algo bien importante. Menciono esto porque fue lo que el apóstol Pablo se dedicó a hacer en los últimos días de su vida. ¿Saben qué hizo el apóstol Pablo? Y no sé si ustedes recuerdan, los que vinieron hace 8 días, recuerdan el mapa que publicó el pastor Scott acerca de los viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. En varios de esos viajes misioneros, que en realidad fueron 4, en los primeros viajes se dedicó a fundar iglesias. Estaba por un tiempo en una iglesia, la dejaba funcionando con un liderazgo establecido, ¿y qué hacía después? Se iba a otras regiones. ¿A quién? A fundar más iglesias. Pero hubo un tiempo en la vida de Pablo en la que sus viajes ya no fueron posibles. Incluso fue encarcelado. ¿Y qué hacía en los tiempos de prisión? Escribir cartas a las iglesias que no podía visitar. Y me parece impresionante que en muchas de esas cartas Pablo es específico al decir que te escribo con mi puño y letra. Y sus cartas fueron tan contundentes y tan impactantes que son las cartas que hoy leemos. Son cartas vivas. Y eso me encanta de los escritos del apóstol Pablo. Que sus escritos, sus cartas son vida para nosotros. Sus cartas son vida para nosotros. Ese es el primer punto en sus boletines. Los que tienen el boletín ahí, quieren llenar, excelente. Escuchen lo que Pablo escribió, la carta que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículos 12 y 14. Él escribe lo siguiente. ¿Y saben dónde escribe esta carta? Pablo está preso en Roma. Y desde una cárcel, desde la prisión, escribe esta carta a sus hermanos en la iglesia de Filipo. Dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. ¿Qué es lo que le está pasando? Está en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el evangelio. Eso me parece toda una paradoja. ¿Cómo puede alguien hablar de libertad estando preso? ¿De dónde venía su libertad? No era física, literalmente. Su libertad, y la libertad de la cual hablaba, era de la libertad que había encontrado en Cristo. Así que preso, les dice
que todo ha contribuido para el avance del Evangelio. En el versículo 13 dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. ¿Notan ustedes el orgullo de Pablo? Pablo se siente dichoso al decir que no importa si está encarcelado, si la guardia se ha enterado del motivo de su prisión, entonces está satisfecho, se siente complacido con eso. Versículo 14 dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Cómo alguien que está privado de la libertad injustamente aún puede mantener una perspectiva tan positiva de las cosas? ¿Cómo reaccionan ustedes cuando las cosas van mal? Hace poco esta semana hablaba con alguien acerca de las múltiples luchas. Y al principio uno tiene la fuerza, la ecuación lógica es, si me porto bien, ¿cómo me tiene que ir? Bien. Si estoy haciendo lo correcto, pues lo lógico es que cosas buenas pasen. Y claro, nosotros esperamos resultados inmediatos, esperamos resultados automáticos. Pero uno de los grandes problemas es el sentido de merecer. Uno al principio dice, ok, sí, no importa la situación que esté pasando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y uno arranca con la fuerza. Pero con el paso de tiempo, esas fuerzas pueden irse acabando. Y uno empieza a considerar que ya es tiempo. Y cuando yo digo, ya es tiempo de que la cosa cambie, estoy diciendo, Dios, creo que te estás olvidando de mí. Creo que esto que estoy viviendo es injusto. Pero Pablo está teniendo una perspectiva totalmente positiva de las circunstancias, aun cuando éstas están en contra de él. La respuesta es sencilla. El mensaje de Cristo había transformado la vida de Pablo. Y el mensaje del Evangelio lo estaba moldeando cada vez más para que cada vez se pareciera más a Jesús. Y aquí tengo que mencionar algo que es bien importante y ustedes lo tienen en sus boletines. Cuando estamos en Cristo, las circunstancias no dictan nuestro gozo. Cuando estamos en Cristo, nuestro gozo no depende de lo externo. Es nuestra relación con Jesús y nuestra esperanza en Él aquello que lo determinan. Esa es la razón por la que aún el apóstol Pablo, estando preso, estando encadenado, lograban ver las cosas de otra forma. Porque su gozo no radicaba en las circunstancias, sino en quien gobernaba su vida. Esa era la gran diferencia y por eso podía mantener ese gozo aún en medio de las circunstancias difíciles. ¿Saben? Yo digo algo y es que si en realidad quieres saber cuánto alguien ha abrazado el mensaje del Evangelio, míralo cuando esté pasando por una situación difícil. Y te puedo decir que vas a tener una respuesta acertada. ¿Por qué? Porque la forma en que vivimos cuando las circunstancias están en el peor punto es lo que atrae a otros o simplemente dicen, ¿dónde está tu Dios? Yo no quiero ese Dios. O lo quiero o no lo quiero. Pero eso depende de cuál es nuestra reacción en los momentos difíciles. Y tengo que ser claro con eso. No estoy diciendo que entonces porque somos creyentes, todo el tiempo tenemos que andar con una sonrisa en el rostro o pretender que todo es maravilla. No, somos humanos y en algún momento vamos a mostrar nuestro dolor. Si decimos que no sufrimos, seríamos mentirosos.
Incluso en 3 ocasiones el apóstol Pablo le pide a Dios que lo sane de algo. Y en las 3 ocasiones Dios le dice, bástate en mi gracia. ¿El apóstol Pablo ocultó su dolor porque era cristiano? No. Pero tampoco ocultó la solución a su dolor. Siempre que Pablo enfocó en su dolor, enfocó en la gracia y la misericordia de Dios. A través de muchas cartas, el apóstol Pablo animó a otros creyentes a abrazar el mensaje del Evangelio más allá de las circunstancias. En el versículo 14 de Filipenses 1, nos dice que gracias a sus cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Nuestra realidad es totalmente diferente a la que vivía la iglesia primitiva. Hoy en día nosotros podemos tener un lugar donde la iglesia se reúne en un centro comercial. Pero en los tiempos de ellos era totalmente diferente. Así que los creyentes que hasta ahora estaban empezando el camino de la fe, necesitaban ser animados. Es que ellos estaban padeciendo persecuciones. Algunos de ellos tuvieron que morir. Y Pablo, a través de esos escritos, les animaba a continuar el camino. Las cartas de Pablo fueron de ánimo a los primeros creyentes y constituyen gran parte del mensaje que puede transformar nuestras vidas y que puede transformar la vida de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Pero si bien sus cartas fueron vida y son vida para nosotros, nuestras vidas deben ser cartas abiertas para otros. Nuestras vidas deben ser cartas abiertas para otros. Interesante. Cuando ustedes reciben una carta que lleva sus nombres, ¿ustedes qué hacen? Dicen, voy a guardarla, después la leo. No. Así sea de Claro o así sea de Codensa, uno la abre. Porque de nada sirve una carta sellada. Queremos leerla, queremos abrirla para saber qué contiene. Y voy a hacer mucho énfasis en el hecho de que necesitamos ser cartas abiertas a otras personas. Muy acertadamente alguien escribió lo siguiente, y me encanta esta máxima. Dice, el mundo saca las nociones de Dios fundamentalmente de la gente que dice que pertenece a la familia de Dios. El mundo saca las nociones acerca de Dios fundamentalmente de la gente que dice que pertenecen a la familia de Dios. Dicen, ellos nos leen mucho más a nosotros que lo que leen la Biblia. Es una realidad. Y Alexander McLaren, que es la persona que escribe esta máxima, dice, a nosotros nos ven. De Jesús simplemente han oído hablar. Pero a nosotros nos ven todo el tiempo. Así que tal vez nosotros vamos a ser las únicas Biblias que muchos puedan leer. Tal vez vamos a ser la única Biblia para ellos. Me encanta esto. ¿Por qué? Porque nuestras vidas son el mensaje más elocuente o más desabrido que podemos dar al mundo con respecto a Jesús. Esa es una realidad. Nuestras propias vidas son el mensaje más poderoso, más elocuente
o más desabrido que podemos dar al mundo acerca de Jesús. Pablo se dio primeramente a sí mismo, el mundo fue testigo de su transformación y luego creyó en sus cartas. El mundo conoció la transformación de Pablo y luego escuchó sus palabras. No fue a la inversa. Y nosotros no podemos esperar algo similar si actuamos diferente a como actuó él. Escuchen lo que escribió Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice, por tanto, imiten ¿a quién? A Cristo, imiten a Dios como hijos muy amados. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿A quién debemos imitar? A Jesús, a Dios. Actuar como Él, vivir como Él. Y eso me parece genial. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo soy bueno escribiendo? ¿Cuántos de ustedes podrían tomar el lapicero, tomar el lápiz y entrar a hacer lo que hizo el apóstol Pablo? Es difícil. Pero saben, me encanta esto, porque tal vez no tengas que escribir muchas cartas. Tal vez lo único que tenemos que hacer es permitir que el mundo nos lea. Así que si no eres bueno escribiendo, no te preocupes. Solo abre tu vida para que otros puedan leer lo que hay en ella. Hace unos años atrás comencé a comercializar los productos de una compañía que tal vez muchos de ustedes conocen. Esta compañía se enfoca en la producción de la canasta familiar, productos de la canasta familiar. Dentro de esos productos, productos del aseo. Y cuando decidí entrar a la compañía, pues obviamente empecé a consumir también los productos. Y una vez un amigo llegó a la casa, un amigo en quien yo viera un cliente potencial. Eso que uno dice, este tipo va a ser mi cliente VIP. Este es el que va a levantar y sacar mi negocio adelante. Así que lo cité a la casa para mostrarle el negocio, para mostrarle los productos. Pero, un dato curioso. Yo llevaba poco tiempo en la compañía y no me percaté de la existencia del residuo de un producto de la competencia, el que antiguamente utilizaba o el que iba a dejar de utilizar. Y estábamos hablando cuando de repente esta persona vio ese producto y su pregunta fue automática. Se me dice, Ben, espera un momento, si los productos que me estás ofreciendo son tan buenos como dices, ¿por qué sigues utilizando otros productos? Y la verdad tuve que explicar eso. Sí, yo estaba cambiando, pero pues no iba a botar los que ya tenía, ¿sí? Y tuve que explicarle, bueno, por qué esos productos estaban ahí. Pero lo que esa persona hizo es una ecuación lógica. Si tú dices que algo es bueno, ¿es porque no lo utilizas? Si algo funciona para ti, entonces ¿por qué utilizas otras cosas? ¿Saben? Pablo animó a los creyentes a través de sus cartas a que se parecieran a Dios. Esta era la única forma de que sus vecinos, familiares y amigos quisieran y desearan unirse a la familia de Dios. Porque es imposible vender Amway y sigo utilizando Fab en casa. Yo no sé si Henry Ford se subió alguna vez a un Chevrolet, pero si lo hizo está bien, no tiene problema. Yo no sé si Steve Jobs utilizó alguna vez un Motorola o un Samsung, pero si lo hizo está bien, eso no tiene mayor trascendencia. Pero si usted y yo queremos hablar de Jesús,
necesitamos empezar a vivir como Jesús. No hay otra manera de que nuestro mensaje tenga una validez. Así que al final de los días sobre la tierra, el apóstol Pablo escribió 2 cartas más. Escribió 2 cartas más para alguien que era muy, muy especial para él. Incluso Pablo se refiere a Timoteo como su hijo amado. Y cuando Pablo se refiere a Timoteo como su hijo amado, es porque Timoteo conoció de Jesús a través de Pablo. Muchas personas, aún en nuestro contexto, se refieren a personas como mi madre espiritual o mi padre espiritual, porque fue la persona que me dio a conocer el mensaje del Evangelio, el mensaje transformador. Así que Pablo está llegando al final de su vida, pero quiere que su misión no termine con él. Y está tremendamente preocupado porque alguien continúe con el proceso que él inició. Así que le escribe 2 cartas a Timoteo. Y quiero utilizar la segunda carta que él escribe para hacer énfasis en unos aspectos bien importantes. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 5, Pablo le escribe lo siguiente: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en quién? En tu abuela. Y luego habitó ¿en quién? En tu madre, en tu mamá, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Notan ustedes cómo el mensaje transformador debe pasarse de generación en generación? ¿Cómo es que una hija quiere agradar y vivir tanto para Dios si es que no lo ve en sus padres? ¿Cómo es que un hijo, cómo es que alguien, cómo es que nuestro amigo, cómo es que nuestro compañero de oficina quiere preguntarse ¿y cómo puedo hacer para vivir para Dios si es que no lo ve en cada uno de nosotros? Es interesante el afán que tenía el apóstol Pablo porque Timoteo entendiera esta gran realidad. Más adelante, en el versículos 11 al 14, dice: de este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y noten lo que le dice a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y termina diciendo las siguientes palabras en el capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice: yo ya estoy próximo para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Recuerdan la segunda canción que cantamos? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Eso es exactamente lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo. Mantente firme en la fe, por favor, no vuelvas atrás. Independiente de cuáles sean las circunstancias, continúa y pelea la buena batalla como yo lo he hecho. Versículo 8 dice: por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Saben?
Si Timoteo es tan melancólico y tan llorón como algunos de nosotros, yo creo que Timoteo está leyendo esta carta y lágrimas están saliendo de sus ojos. Yo miro un poco atrás y miro las personas que me han instruido a mí, que me han acompañado en mi camino de fe. Y mi sentimiento siempre es, wow, estos hombres dejaron un legado magnífico. Estos hombres dejaron un estándar bien alto. Y mi pregunta es, ¿voy a tener la capacidad y el valor de honrarlos con mi vida? Eso era lo que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo y nos transmite a cada uno de nosotros esta mañana. Las cartas de Pablo fueron vida para nosotros. Nuestras vidas deben ser cartas abiertas para otros. ¿Saben? Esta mañana yo les puedo asegurar algo. Completamente estoy seguro que el mundo nos va a leer. Te va a leer y me van a leer. Lo que no tengo completamente seguro es lo que van a leer. Y lo que ellos van a leer depende de cada uno de nosotros. Depende de qué tanto tú has abrazado el mensaje transformador en tu vida. Y la forma en que tú abraces el mensaje del Evangelio en tu vida va a ser proporcional a la cantidad de aquellos que van a querer vivir y conocer el mismo Dios que tú y yo conocemos. Quiero pedirles que por favor inclinen los rostros en un momento de oración. Padre, gracias porque la vida del apóstol Pablo fue vida para nosotros. A través de sus cartas nosotros logramos conocer el mensaje auténtico del Evangelio. Ahora tú nos pides que nosotros seamos esas cartas abiertas para que otros te puedan conocer. Ese es mi deseo, Rey. Deseo que cuando la gente mire mi vida, que cuando el mundo me lea, pueda leerte, pueda escucharte y pueda verte a través de mi vida. Y te ruego, porque como Conviva Norte, nosotros podamos ser cartas abiertas a aquellos que te necesitan y que aún no te conocen. Gracias por restaurar nuestras vidas y gracias por colocar y hacer todo lo que necesitamos para llevar el mensaje transformador. En Cristo, amén.